Buenos días, amados hermanos en Cristo. Que el Señor me los bendiga poderosamente. Estamos aquí de nuevo para llevar a cabo este mensaje en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11. Pero antes de hacer la oración, quiero decir algunas cosas antes. La gente me pregunta, o me preguntó una persona específicamente, que qué había pasado en un programa que tenía otro formato. Bueno, a mí se me ha olvidado porque yo soy así, se me olvidan mucho las cosas. Y se me olvidó haberle dicho que ya Eliu no está haciendo este programa como antes. Quien inició este programa fue Eliu, quien promovió este programa fue Eliu. Yo, como no sé prácticamente o casi nada de este asunto, pues no quería embarcarme en esto, porque yo soy de los hombres que cuando comienzo una cosa no lo dejo hasta no terminarlo. Entonces esa fue la razón por la que yo no quería al principio hacerlo, pero Eliú insistió y hasta que, bueno, lo hicimos. Y gracias a Dios por él. Gracias a Dios porque él me motivó para hacerlo. Pero después él consiguió un trabajo y tiene muchísimo trabajo. Llega de noche, tarde a la casa. Tiene muchísimos problemas con su trabajo y no tiene tiempo para hacer estas cosas. Y a mí no me gusta. Él quería seguir haciéndolo, pero yo dije, bueno, pues eh, Dios me proveyó de una persona que no tiene la capacidad ni cerca de Liu. Es una niña, es mi hija, tiene 11 años y no es una persona pero es habilidosa y parece que heredó los dotes de Liu. Y, y bueno, ella me hace estas cosas no como el Liu lo hacía, pero ella me lo hace de la manera que ella puede. Y se lo agradezco a Dios por ella, que Dios me la dio yo digo en una canción que canté cuando la presentaba, que Dios me la dio para un sueño. Y eso es. Ella me está supliendo esta necesidad ahora para poder hacer este programa. Yo doy gracias a Dios. También quiero decir que recibí una llamada el domingo pasado de mi hermano Ricardo de la Rosa, de San Juan de la Maguana, el ingeniero Ricardo de la Rosa. Recuerdo cuando llegué a San Juan que este muchacho, bueno, era un muchacho para ese tiempo, ya ahora es menos, pero más que yo sí que es, pues mucho más joven que yo, claro. Él era un jovencito, estaba estudiando cuando yo llegué a San Juan de la Maguana a pastorear la iglesia, o una iglesia, y él pues me ayudó mucho a hacer los trabajos que había que hacer gratuitamente. Nunca pidió un centavo para hacer el trabajo que hacíamos y pasábamos el día trabajando. Y él me ayudó bastante, se lo agradezco mucho. Ricardo, que Dios te bendiga mucho, que Dios te guarde, que el Señor siga contigo. Y me dio también una información de una persona que murió aquí, que también es de San Juan, que tocaba la guitarra en la iglesia de él, porque él no era de la iglesia que yo pastoreaba, sino de otra iglesia cerca, una iglesia vecina, pero él iba a ayudarme a hacer los trabajos. Gracias, Ricardo, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que el Señor te multiplique todo con bendiciones. Oremos al Señor. Gracias, Señor, te damos en este día porque tú nos proporcionas, oh Dios mío, este estudio bíblico que vamos a dar en el nombre tuyo, en el nombre de Jesús, para que tú, oh Dios mío, nos enseñe alguna cosa por la palabra tuya. Gracias por tu palabra es la verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Llegamos hoy o seguimos hoy con el libro de los Hebreos en el capítulo 11. El domingo pasado hablábamos del versículo 1, 2 y 3. Hoy nos paramos en el 4, lo leímos y todo, pero hoy vamos a comenzar precisamente en el 4, el 5 y si el tiempo nos llega hasta el 6 también. Vamos a leer, dice así: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual dio testimonio de ella, que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda,
y muerto aún habla por ella. Y el 5 dice, por la fe, bueno, vamos a dejar el 5 para más tarde. Vamos a hablar de Abel. Fíjese que aquí la Biblia nos habla de Caín y Abel, nos habla de Caín y Abel en este capítulo 11 de Hebreos. Pero yo quiero que leamos a Génesis 4, 3 y 4. Génesis 4, versículo 3 y versículo 4. Dice así. Y aconteció y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también del primogénito de sus ovejas, de la más gorda de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Todo el mundo sabe lo que pasó, que Caín mató a Abel. Dios había pedido una ofrenda para sacrificio, no una ofrenda cualquiera, pero Caín llevó lo que le sobraba, lo que no le importaba, lo que no valoraba. Y él lleva una ofrenda, eso como que dice su sobra. Mira, aquí está lo que soy, aquí está lo que tengo. Esto es, y esto te lo doy. Pero Dios no miró esa ofrenda con agrado. ¿Por qué Dios mira entonces con agrado la ofrenda de Abel? Porque Abel lleva un sacrificio. Abel lleva al cordero. Ya Dios le había dicho a Adán a Eva le dijo que pondrá enemistad entre la simiente de la serpiente, entre la serpiente y la simiente de la mujer. Ella la herirá en la cabeza, refiriéndose a Eva, que Eva heriría en la cabeza a la serpiente y ésta la heriría a la mujer en el carcañal. Esa profecía se cumple en el nacimiento de Jesucristo. Cuando Jesucristo nace y crece y muere en la cruz, cumplió Dios su palabra, porque esa muerte de Cristo le dio en la cabeza a Satanás. Le dio la estocada final a Satán. Eso es lo que dice Dios en aquella profecía en el versículo 15 del capítulo 3 de Génesis. Entonces, hermanos, Abel y Caín llevan cada uno una ofrenda. Caín lleva algo, una ofrenda, su sobra, sus cosas. Abel busca una ofrenda, un sacrificio, y lleva un cordero de una oveja, un cordero, para que Dios se agrade. Y Dios se agrada de eso. ¿Por qué? Porque esa ofrenda representaba a Jesús, representaba a Cristo crucificado, representaba a Cristo en el sacrificio más grande que se ha hecho, el sacrificio de la cruz. Dijo el gran predicador Spurgeon que el hombre no se salva porque se agarre de Cristo o porque tenga su confianza en Cristo. Aunque es bueno tener la confianza en Cristo, es vital, es importante. Sino que el hombre se salva por medio de Jesucristo, porque como decíamos el domingo pasado, Jesucristo por gracia nos ha comprado, se sacrificó por gracia y resucitó por gracia y nos salvó por gracia, pero por la fe. Nosotros agarrados de esa fe, ha sido de esa fe, podemos decir yo soy salvo porque Cristo me ha salvado. Por la fe. Entonces, Abel lleva ese sacrificio. Entonces Abel representa a la iglesia como los sacrificios. La Biblia dice en este mismo libro, en el capítulo 13, en el versículo 15, dice que sacrifiquemos a Dios, que hagamos sacrificio, que presentemos sacrificio de labio, sacrificio que podemos darle a Dios, un sacrificio de alabanza.
Y la iglesia se encarga de sacrificar alabanza para Dios. Muy bien. Eso es lo que hace la diferencia entre la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín. Caín llevó cualquier cosa. La iglesia representa, Abel representa a la iglesia, esa iglesia que está buscando, esa iglesia que está caminando detrás de Jesús. Esa iglesia que está detrás, caminando sin parar, sacrificando con sus labios su agradecimiento, sacrificando alabanza, dando alabanza, enseñar de la adoración, de del gran amor que la iglesia siente por Cristo. Eso se representa a Abel. Pero hay otra persona más que habla la Biblia de los antidiluvianos, como hablábamos el domingo pasado, aquí en este capítulo 11, y es Enoc. Todo el mundo sabe que no vamos a hablar todo lo que era, pero queremos decir, vamos a leer el versículo 5 de este capítulo 11 de Hebreos. Dice así: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por la fe, Enoc fue traspuesto. Se dice que una niña en la escuela, la profesora le preguntó que le hablara un poquito de Enoc, que ella quería oír lo que ella opinaba, de lo que la niña opinaba acerca de este hombre, este gran hombre, Enoc. La niña le dijo que con mucho gusto y comenzó a darle su detalle. Ella decía a la niña que Dios siempre iba donde Enoc y le decía: no, vamos a salir a pasear. Y Enoc y Dios caminaban y caminaban. Cuando llegaba la tarde, Enoc se regresaba a su casa y dio a la suya. Pero un día se le hizo tarde en la caminata. Caminaron bastante y se hizo muy tarde. Y cuando Enoc le dijo a Dios que iba a regresar porque ya era tarde, Dios le dijo: no, mira, Enoc, ya como tú siempre me invitas a tu casa, yo te voy a invitar ahora a la mía. Pero no le gustó tanto la casa de Dios, decía la niña, que no regresó jamás. Más de eso no podía decir nadie, porque es así la cosa, el caminar con Dios. La Biblia dice aquí en el versículo que leímos: por la fe fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de que había agradado a Dios. O sea, esto no es un camino cualquiera. Hay que agradar a Dios. Y es lo que hace Enoc. Enoc representa a la iglesia. Un día la iglesia se va al cielo. Un día la iglesia andando con Dios, de tanto andar con Dios, de tanto hablar de Dios, de tanto anunciar la palabra, de tanto decirle a la gente que Cristo viene. La gente no cree, la mayoría no cree en eso, pero Cristo vendrá. Y como dice Pablo, el que ha de venir vendrá. Un poquito de tiempo, no tardará. Entonces, la iglesia que anda en la tierra con Dios, y cuando hablo de la iglesia hablo de los hombres y las mujeres, los niños y las niñas que buscan a Dios. Hay muchos niños que buscan a Dios. Hay muchas niñas que buscan a Dios. Hay muchos jóvenes que buscan a Dios. Y muchos ancianos que buscamos a Dios. Y muchas ancianas que buscan a Dios. Todo el que busca a Dios, todo el que anda por la tierra caminando con Dios como estandarte, con Dios como la opción para la vida, entonces ese un día se va a despertar, o esa se va a despertar, o nos vamos a despertar en el reino de los cielos, con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él nos representa esa iglesia que fue traspuesto. Así va Dios a raptar, a llevarse la iglesia. No sé cuándo, no estoy poniendo fecha, pero yo pienso que será muy pronto. Ahora,
¿Anda usted con Dios? Le felicito entonces. Es lo que quiero, es lo que busco, es lo que hago. Es por eso que oro, para que usted y yo andemos con Dios. Que andemos con Dios sin reservas. Que andemos con Dios siempre. Dice, por la fe, o sea, usted y yo por la fe andamos con Dios. Por la fe, Enoc fue traspuesto para que no vea muerte. Usted y yo seremos traspuestos para no ver muerte. Y si en caso morimos en el camino, nos arrebatará Dios desde el sepulcro y nos llevará a estar con Él para siempre. Esta es la esperanza que no tiene nadie. Hay una cosa que ha hecho separación dentro del hombre y Dios, y es el pecado. Dios, la Biblia dice en Isaías 59, que el pecado ha hecho ocultar el rostro de Dios de los humanos. Pero que en Cristo tenemos, dice la Biblia, la redención, el perdón de nuestros pecados. En Cristo encontramos ese perdón. Entonces aquí encontramos estos dos hombres, Enoc, o Abel y Enoc, caminaron con Dios, caminaban con Dios. Y el caminar con Dios es lo más grande que puede hacer el ser humano. Yo hablo mucho de Manuel Bonilla porque me encanta oír sus canciones. Ya esas canciones no se usan, porque ya los que cantábamos esos cantos viejos con esos ritmos viejos, pues no les gusta a la gente de ahora. La gente de ahora es normal, las cosas revolucionan y eso no creo que está bien. Todo lo que no es pecado es bien. Todo lo que sea para la alabanza de Dios es bueno. Pero Manuel Bonilla tiene una canción que dice, mi Dios y yo andamos en el prado. A mí me encanta. Porque eso es lo que usted tiene que hacer y yo. Andar en el prado con el Señor. Andar con el Señor siempre. Andar de la mano. Y aquí encontramos estos dos hombres representando la iglesia de Jesucristo. Que con los sufrimientos, con las amarguras, con las tribulaciones, con lo que sea, andamos con Dios. Y vamos a ser traspuestos como fue Enoc. Estos dos hombres representan eso. Ahora hay otro hombre más, antediluviano también, que es Noé. Pero yo quiero que leamos antes el versículo 6 de este capítulo 11 del libro de los Hebreos. Dice así, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo predico un mensaje donde digo que hay 3 imposibilidades. Está ahí en YouTube ese mensaje. 3 imposibilidades. Sin fe, sin sangre y sin santidad. Pero aquí encontramos una imposibilidad. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y es una palabra para que nosotros la pongamos siempre en la mente. Sin fe es imposible agradar a Dios. Se dice que había una señora que oraba a Dios para que Dios le quitara una piedra que estaba delante de su casa y le estorbaba a ella. Y Señor, quita la piedra, quita esa piedra de ahí, quita esa piedra de ahí. Pero ella abría los ojos y decía, ahí va a estar la piedra, pero voy a abrir los ojos solamente para ver. Y abría los ojos y claro, ahí estaba la piedra. Entonces, la gente así no puede orar. Porque si usted ora al Señor por algo, usted tiene que creerlo. Y aquí dice este capítulo, este versículo, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, es una necesidad que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Gloria a Dios. Eso es así, hermanos. No hay más un versículo más claro que este. Nadie puede agradar a Dios sin fe. Él es galardonador de usted y de mí. Él nos quiere llevar al cielo. Y Él quiere contestarnos. Y de hecho nos contesta todas nuestras oraciones.
Y no hay ese que ore que Dios no conteste. Ahora lo que pasa es que a veces no contesta como yo quiero, contesta como Él quiere. Jesucristo cuando oraba decía que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Es lo que nosotros tenemos que decirle a Dios. Por fe, Señor, que esto sea como tú quieres. Y si es así, entonces que el Señor les bendiga. Recuérdense de activar la campanita y suscribirse en este programa y con eso nos ayuda. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y hasta el próximo domingo.